RCR, la red que comunica y une al Perú. Seguimos a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Le damos la cordial bienvenida a esta hora a Gustavo Nakamura, director del Centro de Innovación de Políticas Públicas, vicepresidente del Instituto Iberoamericano de Estrategia Pública y Privada y amigo del RCR, Red de Comunicación Regional. Gustavo, qué gusto saludarte. Un gusto, como siempre, compartir contigo. Muy amable. Muy buenos días, José. El gusto es mío siempre compartir con los grandes amigos de RCR. Para analizar los resultados de las elecciones generales en Ecuador, ¿no? Ya se conoce, ¿no?, los resultados de acuerdo al Consejo Nacional Electoral, más de cerca del 60% de votación ya contabilizada, ¿no? Luisa González, que es la candidata de Movimiento de Revolución Ciudadana, ha obtenido más del 33%, y Daniel Noboa, hijo de un empresario muy conocido en Ecuador, Álvaro Noboa, de Acción Democrática Nacional, ha obtenido el 23% de la votación, ¿no? ¿Qué escenario se configura a partir de ahora en Ecuador, Gustavo? Mira, José, yo creo que lo primero que hay que rescatar es que definitivamente hubo elecciones en Ecuador, en medio de la situación complicada y, por no decir, convulsionada que ha tenido el pueblo hermano del Ecuador. Eso es lo bueno, hay que rescatar eso. Ahora viene un nuevo camino para el Ecuador. La primera reflexión que tenemos que hacer es que todos hubieran pensado que después de la muerte del ex candidato Villavicencio, probablemente la reacción del pueblo ecuatoriano iba a virar hacia un bloque mucho más duro, por decir, para contraponer al correísmo, que la candidata que ha sacado mayor votación. Eso no ha pasado. Curiosamente ha sido elegido una persona en segunda instancia, de los cual te llama la atención que te dices cómo está en este momento. Entonces, esto nos quiere reflejar, José, que en este momento no estamos, Ecuador ha virado para un nivel si quieres, a nivel ideológico, no para un extremismo. Y eso hay que rescatarlo. Ahora, este es un outsider, como muchos llaman, es un empresario joven que tiene ganas de sacar adelante a su país. No, claro, la gente más ideológicamente de derecha dirá, no es lo que quisiéramos, pero es un hombre moderado que hay que pensar que Ecuador no ha reaccionado de la forma que se pensaba. Ahora va a tocar ver qué va a pasar en esta segunda vuelta, ¿no? Cómo se van a pactar las alianzas y cómo se está distribuyendo la asamblea, porque también es una cosa, Ecuador tiene una sola cámara. Entonces, también hay que ver con qué cámara va a encontrar el nuevo presidente. En este caso, el correísmo ha dado ventaja porque ha sacado un 32% y por lo tanto va a tener mayor cantidad de asambleístas. Ahora, en esa misma línea, Gustavo, Ujú, tú ujú. anotas, ¿no?, cuáles van a ser las alianzas con miras al 15 de octubre, que es la segunda vuelta electoral en Ecuador. Estamos a poco tiempo, menos de 2 meses, ¿no? ¿Hacia dónde puede inclinarse, ¿no?, un bloque moderado de centro que encabece el joven empresario Daniel Noboa, o inclinarse hacia el sector del correísmo, ¿no?, que tiene una gran movilización en estos momentos en Ecuador, y no solamente a nivel interno, sino también internacional, con la presencia de Rafael Correa, ¿no? Entonces, ¿de qué manera puede más o menos manejarse lo que va a significar la segunda vuelta en Ecuador, ¿no? ¿Hacia dónde puede inclinarse? ¿Cuáles van a ser probablemente las alianzas que tenga y los compromisos que se tenga que asumir por la misma situación delicada que vive Ecuador? Yo creo que todos los opositores al correísmo tienen que entender que ha quedado un solo candidato. Y por lo tanto, si es que quieren realmente derrotar al correísmo, tienen que ir juntos. Es así. O sea, ahorita Ecuador ya tiene dos candidatos presidenciales. Entonces, la gran pregunta que hay que hacernos, y desde aquí con sano consejo, si nos permiten los hermanos del Ecuador, es que los políticos dejen de sus intereses particulares, ya partidarios, y en este momento empiecen a pactar con una coalición que necesita el pueblo hermano ecuatoriano. Si no,
yo creo que el correísmo va a volver al gobernar y por lo tanto no van a conseguir los resultados que esperan. Por algo ha habido esta fragmentación de votos, José. Ojalá que sepan pactar, ¿no? A mí se me ocurre que hay dos candidatos que tranquilamente podrían pactar y podrían relacionarse y trabajar con el nuevo candidato, con el candidato Noboa. Entonces, ojalá que lleguen a estos consensos, porque si se unes dos o tres fuerzas importantes, más el voto que ha tenido el candidato Noboa, podríamos pensar que Noboa será el próximo presidente ecuatoriano. Empresario, un outsider, muy parecido a lo que era el señor Lazo, ¿no? Mira, date cuenta, solamente que en edad es distinta, pero bueno, ojalá que el Ecuador tenga esa madurez política por hacerlo. O en su defecto, virarán al correísmo y bueno, ellos ya han bebido de ese tipo de gobierno. Y un hecho particular que está destacando a esta hora la prensa en Ecuador. Luego de 17 años se repite una segunda vuelta entre un candidato de Rafael Correa, en este caso Luisa González, y un miembro de la familia Noboa, en este caso Daniel Noboa, ¿no? 17 años después se repite una elección muy similar, ¿no? Con actores de las corrientes políticas que ambos representan. Totalmente, José. Eso es lo que está pasando. Entonces se ha repetido la historia nuevamente y eso te refleja que la historia es cíclica, ¿no? Y hoy nos da. Pero ahora tienen la nueva oportunidad el pueblo hermano ecuatoriano de poder trazar un futuro. Pero ojo, José, la elección de Ecuador no va a ser una elección solamente que afectará al pueblo ecuatoriano, va a afectar a toda la región. Date cuenta que en octubre también tendrán elecciones En Argentina, ¿no? Argentina. Entonces, estás hablando de dos pueblos hermanos muy importantes desde un punto de vista geopolítico. Entonces, vamos a ver hacia dónde vira, porque tranquilamente podría darse una elección de Noboa y en el caso de la elección en Argentina, que ha sorprendido el resultado de Milei o una Patricia Bullrich, pues estaríamos revirando otra vez, regirando a un partido de centro derecha o derecha. Pero bueno, más allá de eso, se juegan tiempos complejos a nivel regional, creo yo. Ahora, se juega en tiempos complejos, Gustavo, porque en las oportunidades que conversar contigo por la presión internacional que hay hacia la región, que es muy fuerte. La presión es muchísima y lo cual me parece todo se está jugando un ajedrez político en este caso, ¿no? A mí me ha sorprendido, por ejemplo, la cantidad de personas que han ido a verla, a ser veedores, ¿no? Ahora las elecciones en Ecuador y seguramente en Argentina, en las primarias y las que vienen seguro irán, ¿no? Me parece bien que haya cantidad de veedores, ha habido muchos organismos internacionales, parlamentarios peruanos han estado, hace un rato escuché también parlamentarios andinos, han viajado muchísimo. La verdad es interesante que viajen muchos, ¿no? Pero yo sí hago una reflexión ya como país. Creo que nosotros como peruanos debemos pensar también lo que está pasando a la interna de nuestro país, ¿no? Es muy bonito ir de veedores, pero las papas queman aquí y qué soluciones están trayendo los políticos peruanos también. O sea, no digo no pensar en el otro, en el compañero político, país hermano, pero las cosas primero se resuelven en casa, ¿no? Y ahora que estamos aquí en el país, la situación convulsionada que hay, el friaje, por ejemplo, de Puno, ¿no? Las protestas que pueden darse, la situación que se vive, la inseguridad del país. Entonces, bueno, hay temas que resolver, cada país tiene que hacerlo. Entonces, también llama sumamente la atención eso. A mí me ha llamado bastante la atención de la cantidad de personas que han ido a Ecuador para ser veedores. Ameritaba seguramente, porque claro, con la muerte del ex candidato Villavicencio, entonces muchos han ido a ver esta situación. Pero creo que menos show y más acción, yo diría yo también para los políticos peruanos que tenemos actualmente. Ahora, Gustavo, las similitudes que hay en la región en cuanto a los problemas y en cuanto a democracia, ¿no? La inestabilidad constante. Ese es el otro tema, ¿no? O sea, Siempre, siempre la inestabilidad. José, la inestabilidad es culpa de algo puntual, no es culpa de la política. La inestabilidad es por culpa de aquellos que llevan los partidos políticos que llevan en sus cuadros. Cuando no tenemos gente con ideario claro, con formación clara,
con principios claros, seas de izquierda, de derecha, centro izquierda, centro derecha, extrema izquierda, seas lo que seas, pero te mantienes en tus principios y en tus valores y tienes una capacidad de diálogo y convocante. Y cuando el bien común es la ciudadanía, no habría problema. Pero claro, siempre vivimos en salto porque nuestra clase política, entre comillas, clase, ha sido abarrotada por gente sin escrúpulos. Entonces venden sueldos, mochasueldos, robacables, ¿te acuerdas? Antes hablábamos de come pollos, ahora pasamos a mochasueldos, viajeros frecuentes, o sea, ¿qué estamos teniendo? Entonces, ¿se convierte la política un nivel de ascenso personal y no del país? Ese es el gran problema. Así es. Yo recuerdo mucho, y permítame nombrarlo, a Luis Bedoya Reyes, ¿no? Tengo el gusto de conocer a su nieto y a sus hijos, y me acuerdo que una vez decía Luis Bedoya Reyes, el día que te quieras dedicar a la política, que sea cuando ya tengas tu actividad lograda profesional y no necesites de la política para vivir. En Muy efe- duro. sí, no, pero además bastante directo y que se ajusta a la realidad. Para finalizar, Gustavo, ¿no? Tú mencionabas las similitudes que hay en la región, ¿no? El tema de inestabilidad, el tema de la criminalidad organizada, pero el tema de la corrupción. Ecuador tiene un alto grado de corrupción. Colombia tiene alto grado de corrupción. En Chile ya comienza a hacerse la denuncia de corrupción. Nuestro país no está ajeno. Bolivia también está ajena. O sea, toda esta situación es muy parecida y esto genera precisamente los resortes de poder que mucha gente aspira a ingresar a la política precisamente para mover dichos resortes. Totalmente, José. Y la corrupción es un problema estructural. A ver si no lo entendemos, por fin, señores. Es un problema estructural. No es un problema de un partido político u otro. O sea, disculpen, hay algunos que roban en bolsas, en Zarratea, ¿te acuerdas? Así Y hay es. otros que roban con corbata y Claro. saco. No nos engañemos. Y la población lo sabe. La corrupción, venga de quien venga, es corrupción. Aquí no me vengan a decir que no porque era de tal tez o no tal tez. La corrupción es para todos. Aquel que comete un acto de corrupción debe estar preso. Se Así es. acabó. Eso es así de simple. Si partimos por eso, podemos hablar, pero no, claro, si empiezan los favores o pactos para no estarlo, eso es eso es lamentable. Y lo que te digo siempre, de José, hablamos, la corrupción es un problema ya estructural. Lamentablemente está en nuestras organizaciones y lo vemos a nivel internacional. Y esto pasa por un recambio generacional, pasa por una estructura nueva que se tiene que dar a las políticas, a la formación política, a la educación, que es un tema que, por ejemplo, yo vengo de muchos años Claro. trabajando, el problema educativo que tienen los países en la región. Y esto es fundamental. Vivimos una crisis real. Entonces tenemos que entender, si no nos damos cuenta a ver, si solamente nos diagnosticamos, pero no caemos en la cuenta, no va a haber ni una solución, ninguna solución, porque nos vamos a quedar en el diagnóstico. La gran pregunta, ¿aceptamos que hemos tocado fondo o no aceptamos? Y hacemos un mea culpa realmente de lo que hemos hecho mal como país o como región. Creo que por ahí empieza el cambio, José. Y En bueno, efe- ¿qué acciones concretas acompañan en este proceso, no? Y tú has puesto un buen tema sobre la mesa que te comprometo a conversarlo con mayor amplitud en los siguientes programas. Te agradezco como siempre, Gustavo. Un fuerte abrazo. Gracias, José. Un fuerte abrazo. Muy buenos Saludos. días. RCR, la red que comunica y une al Perú.